Bueno, muy buenos días para todos y bienvenidos a este espacio, al último relato documental del mes de marzo. Hoy llegamos a nuestro cuarto relato. Hemos tenido invitados de la Universidad de los Andes, de la Universidad del Rosario con el Archivo Histórico. La semana pasada estuvimos con la maestra Verónica de la UNAM, de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Y hoy, en este cierre, vamos a tener a Camilo Martínez. Camilo, pues bueno, un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Luisa, por la invitación. Camilo es artista visual con énfasis en arte y tecnología. Su trabajo ha sido exhibido en espacios nacionales e internacionales como el Salón Nacional de Artistas, la Bienal de La Habana e ICEA. Actualmente, Camilo se desempeña como coordinador del Banco de Archivos Digitales de Artes en Colombia, conocido como BADAC, y es profesor de la Maestría en Humanidades Digitales de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Hoy lo vamos a escuchar con la experiencia que han tenido en el BADAC con el Fondo Eduardo Ramírez Villamizar. Entonces, bueno, te cedo la palabra. Antes de comenzar, sí quisiera recordarles a todos los asistentes que el evento está siendo grabado, que los relatos en su totalidad van a quedar disponibles en nuestro canal de YouTube y también pues que tenemos un chat para las preguntas que surjan. La idea es que al final de la intervención de Camilo podamos resolver como todas esas inquietudes. El BADA, que es realmente es un lugar muy lindo, una experiencia y una iniciativa distinta en conceptos. Entonces, pues bueno, ahora sí, Camilo, adelante y gracias. Muchas gracias, Luisa, por la invitación. Buenos días a todas y todos. Voy a compartir mi pantalla para dar inicio a la presentación. Bien. El BADAC, el Banco de Archivos Digitales de Artes en Colombia, es una iniciativa transversal de la Facultad de Artes y Humanidades. Con iniciativa transversal, esto significa que el BADAC no está adscrito a ningún departamento en particular, sino que es, digamos que está adscrito a la Vicerrectoría de Investigación y Creación, y esto nos permite interactuar con todas las unidades de la facultad, con todos los proyectos y programas de la facultad, y es, digamos que una de las características que nos permite tener como una aproximación interdisciplinar a los archivos. Un poquito de historia, antes de comenzar, hablar de la experiencia en concreto. El Banco de Archivos Digitales de Artes en Colombia comienza como una iniciativa del Departamento de Arte, que entonces se llamaba el Departamento de Textiles y Arte. Y también digamos que tiene una relación más estrecha con la biblioteca de la universidad. Básicamente, inicialmente, esta fue una iniciativa en la que, digamos que se enfocaba en la recopilación de material visual principalmente, básicamente diapositivas que se utilizaban en las clases, sobre todo en las clases de historia del arte, que tenía un sistema de préstamo, pues básicamente un sistema de préstamo que estaba pues asociado a la biblioteca. Inicialmente las diapositivas, digamos que estaban catalogadas también en el catálogo de la biblioteca y se podían sacar, digamos, con el mismo sistema, por ejemplo. Y adicionalmente, bueno, esta iniciativa comienza en 1978, cosa que ya significa que llevamos alrededor de unos 40 años de historia en los que, digamos que ha cambiado de alguna manera como de identidad del proyecto, como de objetivos y metodologías y, digamos, sus funciones como que se han transformado a través del tiempo. Inicialmente, digamos que comienza como esta iniciativa para recopilar estas diapositivas, pero también luego en el BADAC se comienza a hacer un trabajo de registro de la actividad artística en Colombia.
y particularmente o enfocada en Bogotá. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, se recopilan recortes de periódico en donde hay noticias sobre eventos culturales, eventos de arte principalmente, invitaciones a exhibiciones de artistas, por ejemplo. Y digamos que aquí comienza una de las, digamos como de las características más importantes del BADAC y que de alguna manera definen su misión y es el documentar los procesos y la actividad artística en Bogotá. Durante toda la década del 80 se hace también un esfuerzo por registrar trabajos de estudiantes. Estos trabajos de estudiantes, básicamente entregas de las clases, se hacen, digamos, por encargo. Básicamente el Departamento de Arte contrataba un fotógrafo que tomaba los registros de las entregas de los estudiantes y parte, digamos, como de nuestros archivos tienen esos registros, ¿cierto? Entonces, como que la Diapoteca también y lo que en este momento es el BADAC, comienza a adquirir y a desarrollar una serie de archivos que si bien están, digamos, como están articulados alrededor de la actividad artística, tienen una conformación diversa, ¿cierto? Adicionalmente, digamos que estos esfuerzos por recopilar esta información, tanto, digamos, que circula en los medios públicos como la prensa, como también las invitaciones, los catálogos, revistas, incluso las tesis, eh, se, se conjuga, digamos, y es, digamos, como una iniciativa paralela a este esfuerzo también por recopilar las diapositivas, que en muchos casos eran diapositivas que se tomaban, por ejemplo, de libros, pero en otros casos eran diapositivas que tomaban, por ejemplo, profesores cuando estaban de viaje, por ejemplo, no sé, póngale un museo en Europa y toman, digamos, fotografías de algunas de las obras que luego empiezan, digamos, como a conformar un acervo común eh, de, de este material. Digamos que esto es relevante también porque en el momento en el que la diapoteca se comienza a desarrollar, el acceso a la documentación de arte también es limitada, ¿cierto? Básicamente como que como estudiantes únicamente tenían acceso a las obras artísticas a través de libros, que en muchos casos, sobre todo digamos como en los 80 había muchos que eran en blanco y negro, por ejemplo. Entonces, para poder, digamos, hacer una documentación más precisa de estas obras, pues básicamente como que las diapositivas eran un mejor tipo de documento. La foto que estamos viendo en este momento es precisamente donde estaba la diapoteca antes de que se construyera digamos, en el edificio que estaba antes de que se construyera el TX, básicamente, ¿cierto? Y allí había una sala, digamos, de consulta en donde en estas mesas de luz que vemos a la derecha, pues se podían consultar las diapositivas. Ahí también vemos al fondo un poco como el amontonamiento de las diapositivas que básicamente pasaron por varios sistemas y formas de ordenamiento. Y a la derecha podemos ver también las carpetas o los acetas donde se encontraban los registros de los trabajos de los estudiantes. Entonces, digamos como que esta iniciativa es la que empieza a dar origen al BADAC, pero también junto con con este acervo de diapositivas se comienza a coleccionar un archivo de registros audiovisuales, tanto de películas, sobre todo digamos como de películas, de lo que ahora se considera, por ejemplo, el videoarte, perdón, el cinearte, pero también mucho videoarte, que en ese momento también era, digamos, como una de las formas de arte, digamos, pioneras, innovadoras, que no circulaba fácilmente y sobre todo, digamos, antes como de la aparición digamos, relevancia de Internet como medio de comunicación, pues la forma de acceder a estos títulos de videoarte era o yendo a las muestras, básicamente como en los museos, de los pocos museos, digamos, que en ese momento tenían tanto la capacidad como el acceso a estos materiales, ¿cierto? Que muchos de ellos, obviamente, digamos que se ubicaban como en el norte global. Y por otro lado, también el acceso a estos materiales se hacía a través de, digamos, como de redes de personas, ¿cierto? Básicamente como
un amigo o amiga que le prestaba a uno la película y uno, digamos, que podía copiarla y, digamos, que con esa copia uno empezaba a circularla con otros amigos, empezaba a copiarla. Entonces, digamos que muchas veces estas piezas de videoarte, que muchas de ellas pues ahora son básicamente como clásicos de una forma de arte que ahora está establecida, digamos así, dentro de los lenguajes artísticos más bien, digamos, pues no bien tradicionales, pero pues como lo decía, establecidos. Pues uno accedía como a través de estas redes ¿cierto? Como de personas, de contactos. Entonces, digamos que uno de los esfuerzos importantes de la Diapoteca era recopilar este material y, digamos que ponerlo a disposición del público a través como de su sistema de préstamo. Esto fue, digamos, bastante importante también porque el Departamento de Arte fue uno de los primeros en tener un programa con un énfasis en medios audiovisuales y artes del tiempo. De hecho, ahora, digamos, la maestría MAPET, que es de medios y artes del tiempo, precisamente es la maestría que de alguna manera consolida esta identidad, este proceso, digamos, pionero en la academia de arte en Colombia, y es, digamos, como este énfasis en los medios audiovisuales y electrónicos, ¿cierto? Entonces, digamos, como parte de esta, si se quiere, identidad del Departamento de Arte, la iniciativa de la Diapoteca y particularmente de la colección audiovisual buscaban también, digamos, proveer acceso a estos materiales que en este momento, digamos, como de la historia eran bastante, digamos, sí, inaccesibles, ¿cierto? Entonces, esa es, digamos, como el espíritu que da origen al proyecto del BADAC. Eh, Después, más o menos en el 94, perdón, en el 2006-2007, el proyecto de la Diapoteca pasa a ser un proyecto transversal de la Facultad de Artes y Humanidades, es decir, deja de ser un esfuerzo únicamente eh, del Departamento de Arte y adicionalmente a, digamos, este esfuerzo de recopilación de archivo de la actividad artística colombiana y también, digamos, como de los referentes del arte internacional, tanto, digamos, como de las artes más tradicionales como de los medios más, digamos, novedosos del arte, se empieza a hacer un esfuerzo por registrar directamente la actividad artística, ¿cierto? No solamente a través de la digitalización y de la colección, digamos, como de recortes de prensa, como había mencionado más anteriormente, sino también se dedica parte, digamos, como del personal, equipos, esfuerzo para ir a los lugares en donde hay de pronto una exhibición, una inauguración, un performance, una entrega final de trabajo de grado. Entonces, digamos que la Diapoteca también, perdón, el BADAC se encargaba tanto de un trabajo de archivo como de un trabajo de registro, ¿cierto? En este sentido, el BADAC comienza a crecer, sus labores comienzan, digamos, a crecer y a diversificarse, y alrededor del 2016 el BADAC entra en una pausa. ¿Esto qué quiere decir? Que el proyecto queda un poco congelado, la salida, digamos, del director de ese momento, que es Andrés Pardo, marca, digamos, como una pequeña pausa en la que el proyecto deja de avanzar, y después de eso es que comienza la etapa en la que mi colega María Juliana y yo participamos, que es digamos, como la etapa contemporánea del BADAC, en donde ocurre, digamos, una decisión, una división, en donde surge la Oficina de Comunicaciones y Gestión Cultural, que en este momento se encarga de todo el trabajo de registro de la actividad de la Facultad de Artes y Humanidades. Básicamente, registro de los conciertos, de las exhibiciones, la difusión de la participación, por ejemplo, de profesores en eventos académicos, convocatorias. Entonces, toda esta labor, digamos, de comunicación se encarga, de esa labor de comunicación se va a encargar la Oficina de Comunicaciones y Gestión Cultural, y el BADAC entonces se comienza a concentrar exclusivamente en una labor de archivo. Y particularmente se va a enfocar en archivos digitales, ¿cierto? Y es ahí donde nosotros comenzamos como nuestra labor. Entonces, digamos que una de las características más importantes del BADAC, y digamos como su misión en últimas, es conservar y difundir la producción de las artes y humanidades en Colombia, ¿cierto? De esta comprensión, esta noción de las artes y humanidades, pues es una noción interdisciplinaria, una aproximación interdisciplinaria, y es la razón por la cual
En este momento nosotros tenemos fondos de diferentes, que representan, digamos, producción de diferentes disciplinas, ¿cierto? Literatura, artes visuales, música, por ejemplo. Entonces, digamos que a partir de estos fondos, del desarrollo de estos fondos y colecciones, que implica la digitalización, la descripción, la organización de todo este material, que en muchos casos nos llega físico, pero en otros casos también ese material ingresa digitalmente, pues nuestro objetivo es poner a disposición estas colecciones en nuestras plataformas digitales y de esa manera promover, soportar y colaborar en procesos de investigación y creación que, digamos, hagan uso o exploten, digamos, el potencial de los medios digitales para la interpretación y la narración y la representación, digamos, de la, del trabajo y el legado, digamos, de los artistas que componen nuestros archivos y colecciones, y que de alguna manera la idea del BADAC es que se convierta en una plataforma para esos procesos de investigación y creación. Entonces, nuestro trabajo se concentra, o digamos que depende mucho de la colaboración, por ejemplo, con profesores de la facultad que tienen interés en hacer una investigación particular sobre un artista en particular, sobre una obra en particular, o sobre un fenómeno, digamos, cultural o de producción que pertenezca, digamos, al campo de las artes y las humanidades en particular. Esta colaboración con profesores es fundamental para nosotros precisamente porque son los profesores quienes traen de alguna manera digamos, como el bagaje intelectual, el interés y el criterio por el cual aproximarse a un archivo, por ejemplo, hacer procesos de valoración, hacer procesos de curaduría, entender un poquito cuáles son las categorías y los lineamientos conceptuales que nos permiten darle forma a una colección digital, particularmente en aspectos como los metadatos. Digamos, esta colaboración con los profesores es importantísima porque nosotros, digamos que nosotros no nos encargamos únicamente, por ejemplo, de recibir una carta, recibir una fotografía y escanearla y hacer una descripción básica, que es lo que nosotros, digamos, hacemos en principio, que implica, por ejemplo, la descripción del título, la fecha, la técnica, por ejemplo, lugares o una, digamos, descripción básica de lo que se ve en la fotografía, sino que también los profesores nos permiten entender el archivo a través de unas categorías de análisis propias de la investigación de estos profesores, ¿cierto? Y en este sentido, por ejemplo, la colaboración con programas como Historia del Arte o Literatura o el mismo programa de arte ha sido fundamental porque precisamente es esta, esta interacción con los profesores la que le da de alguna manera no solo el sentido y la identidad a cada una de las colecciones y al BADAC en general, sino que es a través de esta actividad que se activan los archivos. Entonces, digamos que nuestro objetivo también, además de poner a disposición estas colecciones digitales, también nos interesa apoyar los procesos de activación, como decía, a través de proyectos de investigación y creación que involucran no solamente profesores, sino estudiantes. Otro de los aspectos importantes bueno, acá podemos ver, digamos, como la diversidad de los fondos y colecciones que tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, la primera que vemos ahí, la colección Art Nexus. Muchos de estos fondos y colecciones en este momento todavía no se encuentran disponibles en nuestra plataforma digital, porque muchos de estos proyectos nosotros los estamos llevando en paralelo. Como ustedes, digamos, se habrán dado cuenta, el BADAC es una unidad pequeña. Estamos en este momento de planta, pertenecemos al BADAC 2 personas, yo que soy Camilo Martínez, el coordinador, y que en este momento hago también labores de desarrollo, y mi colega María Juliana, que hace labores, digamos, de curaduría y sobre todo de interacción con practicantes y profesores. Pero acá podemos ver, digamos, muchos de nuestros proyectos que involucran, por ejemplo, la digitalización, transcripción de fondo de la publicación Art Nexus o Arte en Colombia, que es una publicación de larga tradición y que de alguna manera pues, ha tenido un papel muy relevante en la difusión del arte en Colombia.
nuestra colección, digamos, casi que insignia, que es el Catálogo Razonado de Beatriz González, que es un proyecto de recopilación y descripción de la obra de Beatriz González, de toda su obra conocida, y no solamente de su obra, sino también de los materiales que ella utiliza para el desarrollo de su obra, como por ejemplo recortes de prensa, láminas e ilustraciones de la historia del arte, ¿cierto? El Fondo Carlos Caicedo, por ejemplo, que es un fotógrafo que hace principalmente reportería gráfica, el catálogo de obras artísticas de la Universidad de los Andes, que es básicamente la colección de obras que tiene la Universidad de los Andes. Tenemos colecciones de artistas como Cecilia Ordóñez o Delmira Boller, que son mujeres artistas que, si bien tienen una larga trayectoria, digamos que su obra solo ha sido valorada hasta momentos muy recientes, precisamente, digamos, Delmira Boller es una artista, una escultora que es más o menos coetánea de Eduardo Ramírez Villamizar, en la que también, digamos, es una colección que es un fondo que ingresa al BADAC precisamente por contacto y por interés de una profesora de Historia del Arte llamada Ana María Franco, quien es también la profesora que, digamos, que trae el fondo Eduardo Ramírez Villamizar, del cual voy a hablar más adelante. Tenemos fondos, por ejemplo, bueno, Eduardo Ramírez Villamizar, del cual hablaré más adelante, pero está también Flor Romero, que es una escritora y periodista que trabajó mucho cuentos con la temática de las leyendas, por ejemplo, precolombinas, ¿cierto? El Fondo Gustavo Salamea, Ena Rodríguez, que también es fue la primera directora del Departamento de Arte. En este momento nosotros, pues, este es un proyecto que está apenas, digamos, iniciando, pero es un legado que nos interesa mucho porque precisamente al ser la primera directora del Departamento de Arte, pues es pues, para nosotros es un personaje muy interesante de desarrollar pues su fondo precisamente por la significación que tiene pues para la historia de la facultad. Bueno, tenemos otros artistas consagrados como Luis Caballero, pero también otros artistas no tan consagrados como Jorge Riveros. Tenemos también el fondo de María Mercedes Carranza, el fondo de Marta Traba, que es una crítica de arte muy importante. Estamos empezando a desarrollar también el fondo de Miguel Ángel Rojas. Tenemos otra colección muy interesante que es la Biblioteca Digital Soledad Costa de Samper. También es uno de nuestros primeros proyectos, o digamos de los primeros proyectos que empezamos a desarrollar en esta etapa del BADAC en la que nosotros participamos, particularmente desde el 2017-2018. Y es una colección también muy interesante que ha sido activada ya en repetidas ocasiones y es un proyecto liderado por la profesora Carolina Alzate del Departamento de Literatura, quien, digamos, su tema de investigación es precisamente mujeres literatas del siglo XIX y particularmente de Soledad Acosta de Samper. Entonces, digamos que estos fondos no solamente, como ustedes pueden ver, no solo representan, digamos, como la actividad de las artes visuales, sino también en general, digamos, como de lo que se consideran las artes y humanidades. Entonces, digamos que a través de este trabajo, no solamente queremos valorar el trabajo de estos artistas, ¿cierto? Poner, digamos, en valor el trabajo de estos artistas, sino que también a través de estos procesos de investigación y creación se pueda reinterpretar el lugar del aporte de estos artistas a la historia del arte, ¿cierto? Entonces, digamos que es también una oportunidad para entender la historia del arte desde diferentes perspectivas y de alguna manera precisamente darle voz, darle lugar en esta historia a personas que en muchos casos, digamos, como podemos ver, hay varias mujeres cuyo trabajo pues ha sido subvalorado durante mucho tiempo. Pues para nosotros esta es una oportunidad, no solamente como BADAC, sino también, digamos, como facultad, como ya he dicho, digamos, la importancia de esta colaboración con los profesores es precisamente la que nos permite, pues, resignificar pues el aporte de estas artistas en la historia del arte.
Otro de nuestros enfoques es precisamente la apropiación de los acervos digitales relacionados con el arte colombiano a través de la participación de estudiantes en nuestras actividades. Básicamente nosotros trabajamos con practicantes que provienen, si bien en su mayoría de programas de la Facultad de Artes y Humanidades, nosotros hemos abierto nuestras prácticas también básicamente a toda la facultad y digamos que es una oportunidad no solamente para que estudiantes se adentren en el archivo como contenido o aprendan eh, las, digamos, como algunos criterios técnicos para la gestión de los archivos, sino que también nos interesa hacer un énfasis en el trabajo con los archivos en digital, ¿cierto? Entender un poco los archivos como conjuntos de datos, entender y por lo tanto, digamos que en las prácticas nosotros tenemos una sección de formación, es decir, el principio de nuestras prácticas que duran, digamos, como durante un semestre, como de 4 meses y medio. Las primeras 2 semanas son dedicadas a la instrucción, básicamente a aprender, digamos, a trabajar con archivos, tanto lo físico como lo digital, aprender sobre digitalización, pero también aprender sobre gestión de datos, aprender sobre bases de datos, sobre estándares y buenas prácticas para la gestión de los archivos digitales, no solamente, digamos, para ponerlos a disposición, sino también formas de narrar, formas de activar, formas de integrar estos acervos digitales dentro de otras, digamos, artefactos digitales, como por ejemplo exhibiciones virtuales, líneas de tiempo. Entonces, precisamente este semestre tuvimos una experiencia muy interesante con la profesora Olga Costa, quien dicta una clase un curso de 8 semanas llamado Archivos y Documentos, en donde tuvimos la oportunidad de recibir a varios, pues a los estudiantes de esa clase en nuestro archivo y digamos que se aproximaron tanto archivos físicos como digitales para entenderlos, para analizarlos y para elaborar algunos, digamos, artefactos digitales como líneas de tiempo o como story maps, por ejemplo, que de alguna manera también ofrecen un ejercicio, pues una primera experiencia de interpretación, análisis e investigación basada en archivo para estos estudiantes de este curso, pero también pues para nosotros es una oportunidad para entender cuál es el potencial, digamos, de los archivos para la educación artística y pues para el ejercicio, digamos, de, del- de la, pues, del desarrollo de conocimiento. Bien, acá podemos ver precisamente la recepción del ingreso del archivo de María Mercedes Carranza, que es uno de nuestros archivos también más interesantes. No hablaré mucho hoy de este archivo, pero digamos que lo pongo esta diapositiva también aquí para hablar un poquito de la conformación diversa o la composición diversa de estos archivos, ¿cierto? Entonces, nosotros recibimos principalmente archivos personales de estos artistas que han sido coleccionados a través de la vida de estos artistas. Por ejemplo, nosotros no nos concentramos en archivo de obra. De hecho, digamos que nosotros no tenemos muchas obras, en realidad son las obras que por ejemplo, algunas fotografías, algunos grabados, algunas pinturas pequeñas que realmente hacían parte de la colección personal de algunos de esos artistas, como por ejemplo María Mercedes Carranza, que tendrá, por ejemplo, un par de caricaturas y de ilustraciones, por ejemplo, firmadas, algunas dedicatorias. Pero principalmente nuestros archivos se conforman, por ejemplo, de recortes de prensa, de cartas, de catálogos, libros, eh, muchos documentos administrativos de funciones y de, digamos, como de procesos personales, que de alguna manera nos permiten darle contexto a la obra y al proceso creativo de todos estos artistas. Y es uno de los, digamos, como de las características especiales que nosotros consideramos, digamos, especiales de nuestros archivos, y es que para la historia del arte, estos archivos proveen un contexto de investigación y un conjunto de fuentes primarias que, digamos que pocas veces se encuentran juntos. Esto permite
a los investigadores de alguna forma entender, por ejemplo, cuál es el impacto de la obra de un artista, cuál es, en el caso, por ejemplo, de Ramírez Villamizar, cuál fue el impacto de sus viajes, sus trayectos, digamos, por el mundo en su obra. También, digamos que a través de estos documentos personales y de sus cartas, muchos de estos artistas documentan su pensamiento y su posición frente no solamente a la actividad artística en particular, sino al medio artístico también. En muchos de estos fondos nosotros hemos venido encontrando relaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el Fondo Ramírez Villamizar algunas veces aparece María Mercedes Carranza, aparece Jorge Riveros, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos también muchas fotografías personales que nos permiten ubicar artistas en un lugar en algún momento determinado, por ejemplo. Entonces, digamos que estos archivos pues, nos han probado, digamos, como su valía precisamente en este aspecto eh, del trabajo, en la historia del arte particularmente. Bien, vamos a mostrar un poco unas diapositivas ahorita, pero les voy a dejar el vínculo tanto a nuestro portal como a la colección Ramírez Villamizar, ¿cierto? El Fondo Ramírez Villamizar entra en 2018 a través de la profesora Ana María Franco, quien está interesada pues, y quien ha investigado precisamente la obra de Ramírez Villamizar y particularmente, digamos, como los artistas abstractos que de alguna manera representan como el legado del lenguaje del arte moderno en Colombia, de los cuales precisamente Ramírez Villamizar es uno de sus representantes como más relevantes. Entonces la profesora Ana María Franco entra en contacto con Nicolás Bonilla, quien es el representante legal de la Fundación Ramírez Villamizar, que pues tiene su sede en Pamplona y que está encargada, digamos, como de la gestión de, no solamente de su obra, sino también pues como de su archivo personal. Entonces, a través de este contacto surge la idea de que el BADAC reciba, digitalice y conserve el archivo personal de Eduardo Ramírez Villamizar y por lo tanto digamos que recibimos un material que en este momento conforma unas 8 cajas más un maletín que contiene varios tipos documentales como textos, ¿cierto? Básicamente, principalmente manuscritos, prensa, fotografía personal, en la que se incluye también mucha fotografía de obra, correspondencia, catálogos y algunos documentos administrativos. La conformación, digamos, del fondo, principalmente, casi que, pues, prácticamente el 50% del fondo está conformado por fotografía personal y un cuarto de ese fondo, pues, está conformado por correspondencia. De resto tenemos, digamos, prensa, textos, registro de obra, que es, como ustedes pueden ver aquí, es de hecho un fragmento mínimo o minoritario, digamos, de los documentos que tiene este fondo, y esto es, digamos, se aplica para muchos fondos también que tenemos, a excepción de fondos, digamos, que se concentran en registro de obra, como por ejemplo Luis Caballero o Beatriz González, por ejemplo, ¿cierto? Otros fondos también, como del Borer, se concentrarán también mayoritariamente en obra. Pero entonces, en este caso, digamos que podemos ver cómo a través de la fotografía y a través de la correspondencia, precisamente se provee como se puede, digamos, configurar ese contexto en el cual se desarrolla su obra. El proceso de trabajo con este archivo, entonces, comienza con el ingreso del archivo físico, a través de este contacto a través del contacto pues establecido por Ana María Franco. Y el ingreso de este archivo, pues, después del ingreso del archivo comienza pues como el proceso de intervención que incluye pues primero un proceso de identificación, de organización, de una intervención, digamos, primaria o básica para su conservación, básicamente, pues, quitar material que pueda, digamos, deteriorar el archivo, precisamente como, por ejemplo, ganchos de metal, quitar, pues, como cosas como pegantes, en algunos pegantes adheridos, pues algunas fotografías, este tipo, digamos, como de intervención, pues que en realidad en términos de archivística, pues es una intervención básica y mínima para poder, digamos, conservar el archivo y pasar al proceso de digitalización, ¿cierto? En el proceso de digitalización es precisamente, digamos, el proceso de digitalización y descripción también,
que en muchos casos se hace de forma paralela, pues este proceso es realizado principalmente a través de la participación de practicantes e investigadores que, digamos, están trabajando en el BAC a través de la modalidad de créditos por investigación. Entonces, estos archivos, en últimas, el trabajo, digamos, grueso del desarrollo del archivo, de su digitalización, descripción y organización en nuestro sistema de almacenamiento digital, es realizado principalmente por practicantes. Y esto es precisamente la parte en donde nosotros creemos que nuestras prácticas proveen una oportunidad única para estudiantes de arte enfrentarse a un trabajo de archivo con un cierto nivel técnico, pero también con la posibilidad de aproximarse al archivo como este conjunto de fuentes primarias que luego les permite formular un trabajo de investigación o de investigación y creación al final de su práctica. Particularmente en este caso y sobre todo al final del desarrollo, digamos, del archivo, en la parte precisamente de descripciones donde se desarrollan una serie de metadatos que nosotros pues publicamos en nuestra plataforma. Nuestra plataforma es de publicación de los archivos digitales, es Omeka. Nosotros utilizamos Omeka y particularmente la versión Omeka Classic para quienes de pronto pues están un poco familiarizados con este sistema de gestión de contenidos, pues es un sistema orientado a la publicación y gestión de colecciones digitales con unas buenas funcionalidades de gestión de metadatos, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacemos es que los practicantes, además de la digitalización, realizan la descripción de estos objetos en Excel, por ejemplo, y luego nosotros lo que hacemos es compilar todos estos conjuntos de datos y conformar pues, la base de datos en Omeka. Y aquí lo que estamos viendo es el conjunto de etiquetas que incluyen, por ejemplo, lenguajes, personajes, lugares, eventos que de alguna manera permiten precisamente, digamos, aproximarse al archivo a partir de diferentes, digamos, de las diferentes categorías de análisis que son precisamente guiadas y determinadas, pues, en este caso, pues, por la profesora Ana María Franco, pero que precisamente nosotros pensamos que este desarrollo de los metadatos es muy importante, fundamental en nuestro trabajo, porque es precisamente lo que nosotros le agregamos, no solamente, digamos, nuestro trabajo no solo se basa como en la digitalización, en la creación, digamos, de estos objetos digitales que representan el objeto físico, sino también los metadatos como una forma de investigación, ¿cierto? Es decir, que para nosotros el archivo es casi que un producto de investigación y a su vez es un insumo para otros proyectos de investigación y creación, ¿cierto? Entonces nos concentramos mucho en asesorar, por ejemplo, a los profesores en cómo, por ejemplo, desarrollar estos metadatos, en cómo traducir sus ideas, precisamente sus categorías de análisis, los conceptos que de alguna manera dan forma a su aproximación o al entendimiento, digamos, de este archivo. Nosotros lo que hacemos es tratar de colaborar con ese profesor o esa profesora para representar de la mejor forma a través de los metadatos estas ideas alrededor del archivo. Y pues también en este proceso pues involucramos a los estudiantes, como ya había dicho. Y digamos que también una de las experiencias para nosotros una de las razones por las cuales esta experiencia es pues interesante para nosotros y un modelo a seguir en otros proyectos es precisamente este trabajo que se realiza ya al final con el lanzamiento del catálogo, de la exhibición, perdón, de la colección digital. Se realiza esta exhibición del 8 de agosto al 29 de septiembre del año pasado, que es precisamente co-curada es una curaduría hecha en colaboración entre Ana María Franco, Nicolás Bonilla y mi colega María Juliana, quienes realizan una curaduría de obra y archivo y material de archivo que nosotros tenemos que precisamente
para nosotros representa una de las potencialidades también del archivo. Lo interesante de esto es que, digamos, en el proceso de curaduría, el proceso de análisis, de recuperación, que si bien nosotros vemos que lo que se exhibió fueron los documentos físicos, para todo este proceso, digamos, de curaduría, lo que se hace en muchos casos es utilizar la misma colección digital como una plataforma para poder, por ejemplo, y estos metadatos, digamos, desarrollados en la plataforma para poder generar filtros, organizaciones diferentes, para poder aproximarse de una forma experimental y, si se quiere, digamos, más bien flexible al archivo para entender cuáles son las posibles formas de organización de la exhibición en el espacio físico. Adicionalmente, en esta experiencia de la exhibición, tuvimos la oportunidad de crear, por ejemplo, códigos QR que vinculaban los archivos físicos con su representación digital en el catálogo, ¿cierto? Muchas de de los elementos, digamos o de los documentos, como les decía, que habíamos exhibido acá, también están en el catálogo, y lo que hacemos es, o lo que nos interesa de alguna forma, es explorar las diferentes formas en que se puede conectar lo físico con lo digital, ¿cierto? Particularmente en este contexto de la exhibición, en donde pues tenemos la posibilidad no solamente de colgar, por ejemplo, de exhibir un documento físico, sino de, por ejemplo, de proyectar, de crear impresiones. Entonces, de alguna forma se convierte como en un ejercicio de carácter multimedial, y de una reflexión sobre cómo las herramientas digitales nos permiten crear como despliegues, emplazamientos de la colección en un lugar físico. Y de esta forma, pues para nosotros esto representa una experiencia muy interesante, porque queremos explorar de nuevo otras formas en las que estas activaciones pueden superar o pueden de alguna manera repotenciar lo digital a través de la interacción, no solamente con lugares físicos, sino con procesos, digamos, que, por ejemplo, pueden involucrar actividades como performancias, por ejemplo, que próximamente estaremos precisamente buscando otros escenarios de actividad similares en el lanzamiento de otros dos fondos que realizaremos hacia finales de este año, que será el fondo Marta Traba y el fondo María Mercedes Carranza, que cada cual tendrá su respectiva exhibición, tanto en la universidad como en algunos otros lugares, como por ejemplo la Biblioteca Nacional. Entonces, pues para nosotros este ha sido como una de las experiencias más interesantes, que marca de alguna manera un camino a seguir, y una forma precisamente de explorar cuál es el rol de los archivos, tanto en la academia como en el contexto del arte colombiano. Entonces, pues con esto finalizo mi presentación. Aquí pueden ver tanto el portal del BADAC, el vínculo al portal del BADAC, lo voy a, digamos, copiar y lo voy a pegar también en el chat para que lo puedan de pronto conservar, y el vínculo a el Fondo Eduardo Ramírez Villamizar. Entonces, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Sí, Camilo, tenemos dos preguntas. La primera es, y tú cerrabas con eso, como la clave de los archivos está justamente los archivos que tenemos en las instituciones de educación superior, pues es ese trabajo también con la academia, y que sirvan, que se activen para esos temas académicos. Entonces, la pregunta es como, ¿qué aspectos ves tú como claves estando en este escenario de archivos que están dentro de instituciones de educación superior y que están junto a la academia, pero que no tienen esta naturaleza del BADAC, ¿sí? Que nace en una facultad, entonces es como natural para los profesores verlo como cercano? Pensemos en archivos que están dentro de una universidad, pero que no han podido tener ese contacto con los académicos. ¿Qué claves ves tú ahí como para hacer esa activación del archivo y los programas, el archivo y los profesores? Bueno, pues el reto está precisamente en la difusión, es decir, el interés de la academia en los archivos. Yo creo que es muy difícil determinarlo, digamos, de antemano, ¿cierto? Precisamente como en el contacto y el conocimiento de los profesores de estos archivos es lo que también de alguna manera determina
o muestra el potencial de trabajo con estos archivos. Entonces yo creo que pues, para nosotros en particular, uno de los, digamos, de los procesos clave ha sido salir y darnos a conocer, que es algo que hemos hecho, digamos, más bien recientemente, después de lograr como tener una serie de acervos y una serie de materiales sobre los cuales se pueden trabajar. Y en ese momento ya nosotros podemos salir y decir, bueno, mire, este archivo está compuesto de estas cosas, ¿cierto? Tenemos estos materiales, tenemos estas cartas, estas fotografías, y entonces a partir de esa difusión ya, y también de buscar, digamos, como esos espacios de colaboración en donde nosotros podemos, digamos, proveer un asesoramiento y digamos, como un ambiente de colaboración en donde podemos traducir esas ideas digamos, de la investigación del profesor o profesora en el ambiente digital. Yo creo que eso es, para nosotros ha sido clave, digamos, para promover estos procesos de activación. Creo que estás... Sí, perdón. Otra de las preguntas que están acá es, bueno, no sé, hablan de piezas extrañas, o como que diferentes formatos, ¿qué piezas tienen ustedes que manejen en el BADAC? O sea, como, no sé, de unos formatos diferentes o que ha llegado en esos archivos y cómo los conservan. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de María Mercedes Carranza, tenemos una caja que tiene objetos personales, tiene sus gafas, tiene labiales, tiene en algún momento tuvimos su pluma, su máquina de escribir, que en ese momento nosotros no la tenemos ni la vamos a conservar, digamos que entraron temporalmente para ser registradas y digitalizadas. En muchos casos, de hecho, nosotros buscamos, como tenemos una capacidad de almacenamiento y conservación limitada, es decir, no tenemos en este momento un espacio propio de almacenamiento con las condiciones apropiadas de un archivo. En este caso, nosotros pues estamos estableciendo un proceso de colaboración con Biblioteca Central precisamente para trabajar esta parte de la conservación de la intervención, digamos, en los archivos físicos. Pero en cuanto a los objetos más extraños que tenemos esos, las gafas y el labial de María Mercedes Carranza, que, digamos, representan también yo pienso que son como los objetos más seductores que de alguna manera atraen a la gente a trabajar en el archivo. Y eso precisamente tiene mucho que ver con con la pregunta anterior de cómo hacer que la academia se interese en los archivos. Yo creo que una de las estrategias que para nosotros ha funcionado muy bien es, digamos, apelar un poco como a la nostalgia. También otro de los casos, y aquí un poco como para elaborar también sobre la pregunta anterior, en esta experiencia de trabajo de los estudiantes del curso Archivos y Documentos, dirigido por Olga Costa, muchos estudiantes se aproximaron al BADAC y se interesaron en las diapositivas y en el proyector de diapositivas. Acá tenemos un proyector de diapositivas y también en los materiales en VH y Betamax. Y para estos estudiantes esto es una experiencia novedosa porque muchos de ellos no han tenido la oportunidad de entrar directamente en contacto con medios anteriores a los digitales. Y esto, digamos, para mí, yo pues que nací, digamos, como en lo análogo y vivo la transición a lo digital, precisamente como en mi juventud, eh, pues para mí es natural, ¿cierto? Pero uno no dimensiona precisamente el carácter, digámoslo así, pedagógico de entrar y entender, de entrar en contacto directo con lo físico. Entonces, yo hablaba, digamos, anteriormente de cómo nuestro enfoque está en lo digital, ¿cierto? Y queremos sacar el potencial, digamos, de lo digital y que a través de estos proyectos de investigación y creación eh, eh, se, se, se digamos, entienda y se explote la potencialidad de los medios digitales, pero eso no quiere decir que no nos interese lo físico. Nos interesa también, digamos, esa relación entre lo físico y lo digital y cómo estos dos medios no se excluyen, sino que se complementan y precisamente el trabajo con las exhibiciones y el trabajo, digamos, el contacto directo, digamos, con estos archivos físicos, pues es para nosotros una experiencia súper importante de potenciar, ¿cierto? Sí, sí, es que Y yo creo que lo que pues estás diciendo, uno no se, o sea, uno lo vive siempre en los archivos y es la nostalgia, ¿sí? Y esa como cercanía que representa cuando uno se acerca a algo físico.
Sí, sin duda le estamos apostando mucho a lo digital y es el camino, pero contar, digamos, con estos objetos, que las personas se puedan acercar a esto que para generación como la nuestra, sí, vivimos la transición, entonces tuvimos acceso como a esos dos mundos, pero ahorita que los chicos están tan en lo digital, yo creo que acercarse a fotografías antiguas, a unas postales, a unos objetos, como por ejemplo, me estoy imaginando el archivo de María Mercedes como con esas cosas tan cargadas de emoción. Entonces, me parece súper, súper bonito. Camila, Claro, porque y digamos, está agotando el tiempo, disculpa. ok, no, no hay ningún problema. Una pregunta más, bueno, tenemos dos preguntas más. ¿Alguien quiere saber un poco sobre los lineamientos o el enfoque que ustedes manejan para el tema de los metadatos? Ya, ok, nosotros principalmente utilizamos el estándar de metadatos Dublin Core, que es, digamos, un estándar muy flexible, muy amplio, que se utiliza mucho en humanidades digitales. Como yo mencionaba, pues yo también soy profesor en la maestría de humanidades digitales y pues me interesa proveer también como un espacio de colaboración para ¿no? El programa, digamos, de humanidades digitales. Pero en particular, digamos, lo que nosotros hacemos es que desarrollamos los metadatos en colaboración con la profesora o el profesor que está realizando la investigación y luego, por ejemplo, hacemos un mapeo de esos metadatos a campos específicos del estándar que vayamos a utilizar. También utilizamos en algún momento ISAT-G, pero digamos que ISAT-G, que es pues un estándar de descripción más archivística, pues probó ser funcional solo en algunos momentos. Entonces lo que nosotros hacemos es de alguna manera mantener un conjunto de datos que tiene unos campos propios y al final lo que hacemos es un mapeo de esos campos dependiendo, digamos, como del contexto en donde vamos a publicar. Entonces a veces ese mapeo se hace a Dublin Core, a veces ese mapeo se hace a ISAT-G, y en muchos casos, pues lo que hacemos es, por ejemplo, como vimos ahorita, el desarrollo de los metadatos y las etiquetas son campos, digamos, propios que nosotros o personalizados que nosotros incluimos en nuestros conjuntos de datos para luego definir, de acuerdo, pues precisamente en acuerdo y colaboración con los profesores, a qué otro campo se van a mapear y si ese campo va a ser estandarizado o no. Adicionalmente, nosotros lo que hemos hecho en muchos casos es que en nuestras interfaces realizamos nuestras propias traducciones de esos nombres de los metadatos en los casos pues, en los que también es como un requerimiento de la investigación. Listo. Y la última pregunta antes de terminar es en relación con el tema de los derechos de autor, que es algo que a todos nos preocupa, muchas veces nos frena. Entonces, ustedes en general, digamos, como cómo manejan el tema con esas colecciones, con esos archivos que llegan personales. No sé si hay casos en los que, bueno, si existe una donación o existe algo eh, firmado por los herederos, pues es muy sencillo, pero no sé si hayan casos en los que no tengan esos permisos. Ujú. Bueno, los derechos de autor son un reto tremendo. Yo pues me imagino que ese es el gran escollo, digamos, o sí, el gran reto pues como para todos los archivos. Para nosotros ha sido un aprendizaje tremendo y una de las características de nuestros archivos es que traen mucha prensa y publicaciones, digamos, mucho material que ya circuló y que está protegido precisamente por derechos de autor. Y con ese material tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, en muchos casos nosotros tenemos, o sea, realmente lo que nosotros podemos publicar suele ser, no sé, siendo optimistas, el 40% de lo que realmente tenemos. Eh, entonces, por un lado, para la gestión de los derechos, nosotros buscamos siempre la donación eh, con autorizaciones, ¿cierto? No, pues en general, digamos que no, no negociamos a menos, digamos, de que los donantes pues estén dispuestos ya de por sí a hacer una cesión total de derechos. Eso sucede en muy pocos casos. Pero lo que hacemos generalmente es que para los físicos recibimos en donación o en tenencia, digamos que la tenencia no es algo que nos convenga tanto, digamos, como universidad, porque pues la tenencia de alguna manera nos permite pues tener el archivo solo hasta cierto punto y no hacer, digamos, nos impide de alguna manera esa intervención
física, pero en la parte, digamos, para poder publicar, lo que hacemos es solicitar autorizaciones. Nosotros hemos desarrollado, hemos hecho un trabajo el año pasado muy intenso con Jurídica, con el departamento jurídico de la universidad, porque hemos desarrollado también nuestro propio listado de usos, por ejemplo. Entonces lo que hacemos es que esos usos sobre los cuales solicitamos la autorización incluyen no solamente publicar los objetos, digamos la digitalización de los archivos en la plataforma Meca, sino también los usos en productos de investigación y creación. ¿Sí? Y entonces ahí tratamos de ser lo más específico posible, pero también incluir, por ejemplo, otros usos que en este momento, si bien no se dan, estamos seguros que se van a dar. Entonces, digamos, una de las cosas que nosotros incluimos en los usos que solicitamos es, por ejemplo, la posibilidad de utilizar estos materiales para, por ejemplo, para conformar conjuntos de datos que se utilicen para entrenar modelos de inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, estamos tratando un poco como de entender cuáles son los usos de lo digital que se van a, digamos, a profundizar en el futuro próximo y estar abiertos, digamos, como a esos usos en ese caso. Y otra de las cosas, un poco para terminar, que también es un reto para nosotros, es que estos archivos traen, como les decía, mucha prensa, y la prensa nosotros no la podemos publicar, pero al mismo tiempo es impresionante, por ejemplo, en el catálogo de Beatriz González, cómo precisamente la prensa provee un contexto importantísimo para entender el proceso creativo de Beatriz González, porque ella se basa en imágenes de prensa y en recortes de prensa, en noticias particulares para desarrollar una obra o una serie de obras, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí lo que hemos hecho es que con Decanatura de la Facultad, pues hemos iniciado un proceso de contacto con los medios y tratar como de hacer un poco de lobby, pues para lograr una autorización lo más general posible, pero pues es un proceso largo y yo creo que, pues me imagino que si alguien aquí presente pues trabaja en archivos, pues sabe lo importante que es, o lo ideal sería pues como que se generara una especie de jurisprudencia que nos permitiera avanzar en ese sentido, por ejemplo, lograr tener la figura del uso justo de los materiales de prensa, por ejemplo, de los usos académicos. Eso nos permitiría pues como eh, publicar estos archivos y hacer pues como este uso en investigación y creación, pero pues por lo pronto estamos muy limitados en ese sentido, ¿cierto? Entonces solo estamos publicando aquello por lo cual pues podemos recibir autorización en este momento. Bueno, Camilo, muchísimas gracias, muy interesante la charla. Muchas Espero gracias. que nos vemos en otra oportunidad y bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Recuerden que esto queda grabado, queda disponible en el canal de YouTube de Memoria Uniandes y nos esperamos ya en los relatos documentales que vamos a realizar en el mes de mayo. En abril haremos la convocatoria y bueno, la idea es que nos sigan acompañando. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Que tengan buen día.